Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Betting you to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with us. Thought you were a girl's girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. En ocasiones se pregunta, ¿cómo puede ser que hombres de Dios, que iglesias, que ministerios, de pronto lo pierdan todo? Uno se pregunta qué es lo que se ha hecho mal. Cuando uno ve caídas, cuando uno ve valientes que caen, cuando uno se entera de noticias donde de pronto aquellos que parecían tan firmes hoy no lo están, uno debe hacer una cronología. ¿Por qué llegaron hasta ahí? ¿Y qué manera podemos hacer para evitar caer en lo mismo? Entonces la Biblia narra que en cierta ocasión había un sacerdote. Si alguien quiere saber la referencia, en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12. Quiero que me presten mucha atención. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que los hijos del sacerdote Elí eran unos perversos. No dicen, le faltaba un poco de temor de Dios. Eran medios primos en vez de hermanos. No, eran unos perversos. Y si ustedes luego leen en su hogar lo que ellos hacían, van a ver que tomaban sin temor de Dios de la olla que no debían tomar, la carne, la comían, le obligaban al sacerdote que les dé a ellos primero. No solo eso, sino que la Biblia describe que pecaban, tenían relaciones sexuales en la puerta del templo, manejando una impunidad y una falta de temor de Dios que uno dice, ¿y estos tipos, quién se creen que son? Eran casi unos argentinos. Parecía que tenían una impunidad, no es que parecía, sino que manejaban una impunidad que molestaba al pueblo, pero por sobre todas las cosas, molestaba e indignaba a Dios. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo. No era ojo que no ve, corazón que no siente. Se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Se enteró de todo. ¿Qué hizo el hombre? No sé, pero sabía todo. Y como Dios no se le escapa y Dios no puede ser burlado, Dios levanta un profeta. Un hombre de Dios fue a ver a Elí, hablamos del papá de estos perversos, y le dijo, así dice el Señor, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo pido que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes, me sirvan, aun cuando yo te prometí que toda tu familia me serviría siempre. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¡Ja! Casi no quiero leer esa palabra otra vez. Veo a Dios cambiando un plan. Dios le dice a Elí, si tú no estorbas a tus hijos, si tú no corriges lo que
sabes que se está haciendo mal en tu casa, entonces tus hijos no me van a servir, ni tus nietos tampoco, a pesar de que yo dije que toda tu familia sería de bendición. Pero yo no voy a soportar que toquen con manos inmundas lo que es santo. Te bendigo, pero eres un administrador, papá. Algún día los hijos te arrancarán los ojos si tú no lo corriges hoy. Hay una famosa historia por ahí de un niño que alguna vez robó un lápiz del colegio y la mamá se lo festejó. Dijo, qué bueno porque no tenías lápiz. Y luego fue una mochila y más tarde fue una moto y más tarde cuando era grande fue un banco y luego fue a parar a la cárcel. Cuando la madre lo fue a visitar, el muchacho le dijo, acércate, y le arrancó la oreja de un mordisco como si fuera Hannibal Lecter. No entendían el canibalismo del hijo y el hijo dijo, se lo explicaré, si esta señora me hubiese castigado el día que aparecí con un lápiz, yo no me pudriría ahora en una cárcel. Entonces algún día habrá gente que dirá, a mí nadie me enseñó, nadie me dijo. Tuvimos un pastor que no nos clamaba por santidad, simplemente hacía un show, un espectáculo y nunca me dijo que tenía que hacer las cosas bien. Yo tendré que dar cuenta por mí y también por lo que no enseñé, por las veces que no hablé cuando debí hablar, por las veces que hablé cuando debí callar. Yo tendré que dar cuenta, este hombre tendrá que dar cuenta, pero porque él simplemente decide honrar más a los hijos, más a la familia y creer que esto es un negocio familiar en lugar de la presencia de Dios, lo pierde todo. ¿Y qué es lo que pierde? Está a punto de perder la presencia de Dios. Y eso es irrevocable. La misma persona que pierde la presencia de Dios no podrá traerla de regreso, no él. El que pierde la unción no podrá traerla de regreso. No si la perdiste, Dios levantará a otro para que la traiga de regreso, pero tú no podrás traerla de vuelta. Al don Elí no le importa que sus hijos están pecando, no le importa lo que el profeta le está diciendo. Le dice, si tus hijos siguen pecando, ellos van a morir en el mismo día y tu familia no me servirá. Él dice, es un profeta mala onda, siempre hay uno de esos. Así que continúa su vida. Vienen los filisteos, se desata una batalla contra Israel. Eso es parte cotidiano de lo que siempre ellos viven. Y de pronto el sacerdote tiene una idea. Dice, yo sé lo que vamos a hacer. Saquemos el arca del pacto. El arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Y él dijo, saquémosla del lugar santísimo y hagamos algo loco. Vamos a llevar la presencia de Dios al frente de batalla. Y entonces los enemigos van a morir, porque ahí está la presencia de Dios, nos va a defender. Él pensó que podía manejar la unción y en un momento se confundió y confundió la presencia de Dios con un talismán mágico. Dice la Biblia, cuando el ejército regresó al campamento, 1 Samuel 4:3, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Traigamos el arca del pacto. Así el poder nos defiende de nuestros enemigos. Ellos dijeron, creo que conocemos el negocio, sabemos cómo hacer para que esto funcione. Sabemos cómo hacer para que esto funcione. Siempre hay un momento en que los ministros creemos conocer qué botones apretar para que una iglesia funcione. Todos cometimos ese error. En algún momento decimos, bueno, si canto esta canción cae la unción, luego digo tal cosa, luego digo un chiste, luego hago esto y termino levantando una ofrenda, conmuevo a la gente, la manipulo y hacen sus cheques. Todos pensamos en algún momento que podemos manejar la presencia de Dios, que podemos agarrar el arca, ponerla en el medio y es un talismán mágico, tengo la franquicia del arca. Eso es lo que pensó este pobre hombre. Elí pensó, ok, la presencia aún está conmigo, está allí en el medio del campamento, así que todo tiene que estar bien, en el medio de la batalla, todo tiene que estar bien. Los filisteos que reconocen la presencia de Dios, los enemigos, dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de la mano de este Dios poderoso que en el desierto hirió a los egipcios con toda clase de plagas? ¿Quién nos va a librar? Hasta los enemigos reconocían lo que Dios había hecho en el pasado. Pero todo lo que Dios hizo en el pasado con Israel no sirve si ahora hay pecado. En el ministerio no cuentan las hojas de vida, no cuenta
el decir, ¿y por qué le pasa esto con todo lo que sirvió al Señor? No hay currículum que valga. Tu pasado no te ha de ayudar en el presente. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Esto va para alguien que dice, yo no puedo entender cómo Dios permite que aquella persona termine así después de lo que hizo o después de lo que construyó. No importa lo que haya construido, pudo haber tenido 25 años de unción. Si en el último año pecó, todo lo demás no sirve. Así funciona. Dios no bendice por promedio. Bueno, fuiste un delincuente el último año, pero también me pesan los 25 en que fuiste muy bueno. Mata a una persona, mata a tu suegra y dile al juez que es la primera vez que lo haces, que nunca antes la habías matado, que siempre la habías besado. Dile, ¿no cuenta que 35 años la soporté y la abracé? Solo porque le pegué un tiro en la frente, ¿voy a ir preso? No alcanza. Te pueden aminalar, amenguar la sentencia porque no tienes antecedentes, pero no alcanza. Y esta palabra va para muchos que dicen, yo he servido tanto al Señor, 24 años, 30 años sirviendo al Señor. ¿Qué estás haciendo ahora? Es la pregunta. Porque conozco un montón de gente que sirvió al Señor y en los últimos tiempos perdieron la brújula y es como si no hubiesen hecho nada. Y todo lo que Dios hizo, miren los filisteos diciendo, ¡wow! Nos van a pasar por arriba. Los enemigos no sabían que había pecado en Israel. Y que el mismo arca allí, en el centro de la batalla, es solo un amuleto, un mueble viejo, si no hay santidad, si no hay integridad. Aprendamos el negocio, aprendamos a cantar aleluya, las nuevas canciones y digamos, presencia de Dios puede decirte, sabemos cómo funciona esto, sabemos qué música toca el alma, tenemos una gran organista, tenemos grandes músicos, un gran coro, no necesitamos a Dios y van a ver lo que pasa. No es el método, no es la caja, no es el símbolo, son los corazones entregados lo que abren los cielos y atrapan la presencia de Dios. Un corazón íntegro, santo, puro. Y por más que recuerdes lo que Él hizo y tengas memoria de cómo Él mandó plagas a los egipcios, eso no servirá hoy si has decidido honrar a tus hijos por encima de la presencia de Dios, si has decidido condonar el pecado por encima de lo que Dios te está pidiendo. Los filisteos están asustados, pero igual atacan. Y atacan y matan a los hijos de Elí, tal como el profeta había dicho. Y no solo eso, les roban el arca. Les roban la presencia de Dios. Yo siempre le digo a los líderes, no, miren, si ustedes están en pecado, si cometieron errores, háganme un favor, háganse un favor, háganse a sí mismos un favor y háganmelo a mí también. No toquen lo santo, no salgan a la guerra, no salgan a la guerra intentando llevar la presencia de Dios allí si sus manos no están puras. Tengan el valor, si tuviste el valor para bajarte el pantalón y tener relaciones con que no debías, ten el valor también para decir, pastor, yo estoy en pecado, me quiero sentar, quiero restaurarme. Pero no salgas a la guerra, no salgas, no te pongas no creas que con ministerio se tapa lo que no se hace bien en privado. Smiling all of the time without me. Your work extended
público nunca podrá reemplazar a lo que eres en privado. Yo puedo ser un excelente orador, un gran predicador y un pésimo padre, un pésimo esposo, y una cosa no quitará ni borrará la otra. Dios no dirá, bueno, es que lo necesito como predicador. No pagas con servicio público lo que no haces en privado, porque te robarán la presencia de Dios, te la quitarán. Vuelvo a la pregunta del inicio del mensaje: ¿cómo puede ser que ministerios enteros se caigan, que se pierda, que se vendan las cosas? Yo te diré cómo. Cuando las cosas no se hacen bien, la presencia de Dios, la gloria es traspasada. ¿Quieres que te diga cuál es el nombre más triste de toda la Escritura? Hay un nombre que es muy triste, posiblemente es el peor. No es Judas Iscariote, no es Coré, no es Satanás. El nombre más triste, el nombre más triste de la Biblia es Icabod. La nuera de Elí, el sacerdote, cuando se entera que su esposo y su suegro mueren, porque cuando le dan la noticia al suegro, a Elí, de que los hijos mueren y que se robaron la presencia, dice la Biblia que estaba tan viejo y tan gordo y sentado en una silla que se cayó para atrás y se desnucó. Y cuando se entera su nuera que su suegro había muerto y que su esposo había muerto, ella que estaba por dar a luz, se le adelanta el parto y empieza ella a agonizar. Y entonces, cuando ella supo que el arca de Dios, la presencia, había sido capturada, por causa de la captura del arca de Dios, le puso al niño el nombre de Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido desterrada. Y dijo: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido desterrada. Imaginen lo que ese niño tiene que vivir cuando crece. Icabod es lo mismo que decir: hey, tú, el sin presencia de Dios. Cada vez que lo nombraban, recordaban: la gloria ha sido desterrada. Ese niño representa una generación entera que nunca conoció la gloria de Dios, solo vive de espiritualidad prestada y de lo que los padres alguna vez vivieron. En las iglesias hispanas hay generaciones enteras que deberían llamarse la iglesia del Icabod. No conocieron nunca la gloria de Dios. Cuando nacieron ya no había presencia en sus iglesias. Cuando nacieron el arca ya no estaba ahí. No hay adoración genuina, no hay presencia de Dios, no hay convicción de pecado. Uno se entera que hay raperos, cantantes de hip hop, cantantes de rock, cristianos que viven en pecado 10 años hasta que los descubren. ¿Cómo te paraste a ministrar 10 años, perverso? Es que no hay arca, no hay presencia de Dios. Y el negocio simplemente es aprender esto. Mi papá pudo haber sido albañil, mi papá pudo haber sido arquitecto, pero es pastor. Y aprendí el negocio, sé cómo se hace. Y pueden vivir en pecado por años hasta que los descubren, no hasta que los confronta el Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Por eso dije: el que tenga oídos que oiga. Y cuando la presencia de Dios te confronta, tú tienes solo un camino, una sola probabilidad, una sola alternativa: postrarte sobre tu rostro y pedir perdón. Pero si no hay presencia de Dios, ¿qué te va a confrontar? Hay una generación que nunca conoció lo que es tener la presencia de Dios y entonces simplemente se acostumbró a no sentir nada. Hay gente que se congrega en iglesias y no siente nada. No siente nada. Y uno le dice: ¿y hay presencia de Dios? Y estuvo lindo hoy. No me estás entendiendo la pregunta. La gloria de Dios estuvo allí. Cantó re bien la hermana. No me estás entendiendo. Se acostumbraron. Los filisteos se llevaron el arca. La tuvieron 7 meses. Les trajo un montón de problemas y la devolvieron a un tal Abinadab, a un sacerdote. Y Dios levanta en Israel a un hombre llamado Saúl. ¿Qué creen que hizo Saúl al ser rey? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si los nombran rey de Israel? ¿No hubiesen dicho: traigamos el arca? Vamos a pedirla, la tiene un sacerdote nuestro. No la tenían los enemigos ya. Los enemigos la habían devuelto a causa de los problemas que les trajo.
Lo tenía un sacerdote. ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque Saúl era de la era de la carne, la era del Icabod. El arca es muy problemática. La presencia de Dios te confronta mucho. La gente se molestará, dejará de venir. Habla mucho de prosperidad, promete sanidad, a muchos milagros. Dile a la gente que todo le irá bien y la iglesia se va a llenar pronto. No hables de presencia, no hables de santidad, no hables de búsqueda, porque todo esto del arca, este rollo, generalmente suele espantar las ovejas. Y Saúl sabe eso, así que él no se enrieda contra el arca, que el arca se quede donde está, porque tú sabes, la presencia de Dios incomoda, te hace sentir mal. Venías a la iglesia pensando, espero que no llegue tarde al Super Bowl, y de pronto el Espíritu Santo te empieza a confrontar y te empieza a importar un bledo el Super Bowl, porque la gloria de Dios te conmueve las entrañas. ¿Me entiendes? Pero cuando no hay presencia de Dios, apuras el servicio para que la gente no pierda el Super Bowl, para que la gente se divierta, porque si se deja de divertir, se irán a congregar a otro lugar. La presencia de Dios no le importa el tazón, no le importa lo que tengamos que hacer, no le importa una final de fútbol. Yo he crecido en iglesias sin arca, en iglesias sin presencia de Dios. Me enseñaron, sí, tuve teología, sí, pero no había presencia de Dios. Las liturgias, los programas armados. He soportado miles de coros sin vida, coros antibíblicos. Me presentaré ante ti con las manos vacías. Estoy cansado del camino. Estoy harto. Ay, bendéceme. Coros que eran para pegarse un tiro. Yo vi a suicidas que decían, entré a la iglesia dudando si me quitaba la vida o no. Ahora no tengo dudas, me la voy a quitar. Coros sin vida, coros sin poder, mensajes huecos. Así me crié. Por misericordia, una noche Dios me tocó con el Espíritu Santo. Supongo que tenía un plan conmigo. Pero por décadas y décadas yo estaba allí aburrido. Este es mi compromiso pastoral, iglesia. Yo no permitiré como pastor que las cosas sagradas se transformen en comunes. Nunca. No cantaremos un solo coro en esta iglesia solo para rellenar o para hacer tiempo mientras la gente ofrenda. Nunca. No voy a permitir que las cosas sagradas sean comunes, que sean aburridas, que la gente bostece entre coro y coro. La gloria de Dios está aquí y por Dios merece nuestro respeto. ¿Cuántos aplauden a ese Dios? ¡Aleluya! ¡Santo! Así que si alguien viene a esta iglesia a vivir una buena reunión, un buen servicio, quiero decirte que has llegado a la iglesia equivocada con el predicador equivocado. Si estás buscando solo un servicio, este no es el lugar, tienes que buscar otro lugar. Pero si estás buscando a Dios, bienvenido a la hermandad de los corazones hambrientos y sedientos por las cosas de Dios. Aleluya. Aleluya. Saúl era el rey de la carne, David era el rey según el Espíritu. Por eso Bartimeo nunca dijo, Señor, hijo de Saúl, ten misericordia de mí, hijo de David. Por eso nunca se construyó la ciudad de Saúl, sino la ciudad de David. Saúl era el hombre que lo pusieron porque su estatura era el más hermoso de todos. Dijeron, ¿no hay otro? Llenaba los estándares humanos. Era el rey de la carne, el rey sin arca. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y alguien tiene que pararse y decir, señores, se terminó la era Saúl. Se terminó. Iglesia, no llores por Saúl. Dios le dijo a Samuel, ya basta de llorar por Saúl. Yo ya lo he desechado para que no sea rey de Israel. No llores por Saúl. Nadie que se queda a llorar por el rey que él desechó y por quien no cuidó su gloria es digno para seguir adelante. Samuel, no llores por Saúl. Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Llénate de unción y camina hacia adelante. Deja de mirar atrás. Hay gente aquí que se congrega en otras iglesias y viene a recibir aquí.
y le pregunto, ¿tú te congregas aquí? No, pero no falta un domingo. ¿Y por qué eres bígamo? Yo no creo en la poligamia. ¿Por qué tienes 2 iglesias? No, es que aquí hay presencia de Dios, allá no. ¿Y por qué te quedas? Porque allá hay tanta necesidad. El que se mete a Redentor muere crucificado. Yo no sé por qué te quieres quedar donde la gloria se fue. Yo no me quedaría un segundo donde la gloria fue traspasada. No me quedaría un minuto. Si no estás recibiendo, no te quedes para dar. Porque yo veo, me han dicho, es que mi pastor pobrecito no entiende nada y yo estoy ahí para aportar lo mío. ¿Desde cuándo vas a hacer más que la cabeza? Si el sacerdote Elí no honra lo que tiene que honrar, ¿crees que tú vas a marcar la diferencia? Te vas a secar como él. Corre, huye por tu vida, de tu iglesia o de acá, el día que yo pierda la unción y que la gloria se haya ido. ¿Cuántos me están entendiendo eso? ¡Amén! ¿Por qué quedarse donde la gloria de Dios se fue? Esta es la lectura espiritual. Los edificios no se venden por deudas. Los ministerios no se terminan por pecado. La lectura espiritual que se debe hacer es: ¿la gloria es traspasada, sí o no? Y si la gloria se va, si el arca se va, Obed-Edom dijo: ¿a dónde se la llevan? Dejen la granja, muchachos, nos vamos tras la presencia de Dios. Esa es la lectura. Pero no llores. No lloren por Saúl, porque yo lo he desechado para que no sea rey. Nunca en 20 años Saúl se preocupó por traer la presencia de Dios. ¿Crees que Dios te va a permitir llorar por el ministerio que alguna vez tuviste? Los escucho en mi oficina pastoral decirme: yo serví tantos años al Señor, no sabe cómo Dios me usaba. Por eso es que no me quiero mover de ahí, porque yo hice mi vida. Quédate ahí, que te pongan una lápida, una tumba. Aquí sirvió alguna vez bajo una unción que ya no está. Washington Sarlanga. El cuidador de un faro recibía aceite una vez al mes para mantener el faro ardiendo y de ese modo los barcos no encallaran en los acantilados. Pero en cierto mes, la historia dice que se acercó una dama que necesitaba aceite para calentar a sus hijos y el cuidador del faro le dio aceite. Y después vino alguien más y le pidió aceite para calentar su casa y el cuidador del faro le dio aceite para que caliente su casa. Le dijo: sí, cómo no, no le puedo negar algo así, esto es noble. Y finalmente alguien más vino y pidió aceite para engrasar la rueda de un carro y el cuidador del faro dijo: no me puedo negar, estoy para servir. La cosa es que la historia dice que el aceite se le acabó y el faro se apagó y varios barcos se estrellaron y encallaron en los acantilados. El hombre fue despedido de inmediato, no sin antes él pidiera derecho a réplica. Y dijo: pero yo hice una obra de bien, obra de bien, obra de bien, obra de bien.